me notaba diferente, un poco como perdida, no era bien triste. Y yo pensaba, bueno, de hecho, cuando crucé la puerta de Sara le digo, creo que tengo una depresión, le dije. Una evolución muy larga, no ha sido del día a la mañana. Qué consciencia más poco preparada teníamos de la maternidad, de la paternidad, de la discapacidad. Claro, yo había hecho otras veces terapia, pero había tenido sensaciones diferentes. Pero las personas que éramos antes y las que somos ahora, lo pilló todo al momento. O sea, fue increíble, porque dije, es que esta chica me conocía antes o algo. Violeta, ¿nos puedes explicar por qué viniste a ver a Sara? Hubo un momento de mi vida familiar cuando tuve a mis dos hijos, a mis dos primeros hijos, que tengo 3, que mi vida cambió mucho de golpe porque fueron muy seguidos. Entonces yo me notaba diferente, no sé, me notaba como triste, un poco como perdida, no era bien triste. Y yo pensaba, no sé, a lo mejor estoy un poco deprimida. Y entonces, hablando con una amiga, una súper amiga mía, me habló muy bien de Sara. Y digo, bueno, pues voy a probar. Así que en un principio vine sola para ver... Bueno, de hecho, cuando crucé la puerta de Sara le digo, creo que tengo una depresión, le dije. Y me dijo, tú no tienes... Sí. Y me dijo, vamos a trabajar y tú no tienes una depresión. Y entonces, a raíz de empezar a trabajar con ella, individualmente, surgieron muchos conflictos que eran de familia o de pareja. Y entonces Sara me propuso que viniera también mi marido. Y entonces, después hicimos muchas sesiones con mi marido, y esto fue hace muchos años. Entonces, han ido pasando los años y hemos ido evolucionando, y han ido evolucionando también nuestros conflictos como familia. Hemos tenido otra hija, y entonces, en un momento dado, bueno, pues, siempre hemos mantenido el trabajo, siempre con Sara. Y finalmente, pues, hemos vuelto también individualmente los dos, es decir, yo, mi marido, como pareja, y ahora viene también mi hijo mayor. Pero vamos un poco al principio. Sí. ¿Realmente el conflicto que había de familia podía darse por el cambio familiar que hubo, por el nacimiento de...? Sí, eran temas, sobre todo, en un inicio, que después ha evolucionado mucho. Eran temas de crianza y, bueno, de diferentes enfoques de crianza y muchos temas de intendencia, organizativos de la casa. Bueno, del hogar, de la casa y de la familia, no solo de la casa, o sea, es decir, era como si nosotros viviéramos una doble vida como pareja, que era como bien, o sea, es decir, bueno, supuestamente podríamos decir que estábamos bien, y como familia teníamos muchos conflictos. Cuando entraba en juego el tema niños, hogar, organización, con 2 trabajos, bueno, organizándonos todo, pues generaba mucho conflicto en casa. El conflicto venía entonces de la manera de cómo veíais vosotros la vida o la situación familiar. Cada uno tenía como una visión, ¿no? Sí, teníamos visiones, es decir, en el fondo la visión era la misma, pero la manera de ejecutarla era muy diferente. Y claro, aquello era imposible de Con de 2 bebés conciliar. que se llevaban 1 año, sí, súper pequeñitos, trabajando los dos, sí, había muchos problemas de conciliación. ¿Y qué es lo que hizo Sara para que eso pues, fuese más llevadero, más fácil? ¿En qué te ayudó? A ver, yo creo que nos ayudó como en muchas cosas, pero digamos como 2 pilares básicos. En primer lugar, nos ayudó en el tema más básico, organizativo. O sea, nos dio muchas claves, sobre todo a mi marido, de cómo conectar con ese tema, porque había como un poco de desconexión. Y entonces le ayudó como a ir conectando mucho con esas necesidades de los niños, del hogar, etcétera, etcétera. Y también mías, ¿no? Porque si yo me encargaba de todo, la que al final tenía muchas necesidades también era yo. Y después nos ayudó como, bueno, a ver, plantó la semilla, yo creo, en ese momento, de como enfocar la vida de una manera más amorosa, en general. Para que fuese más llevadera toda la situación. Sí, como un cambio de mirada o de lente, pero de la vida en general, O sea, a través de la pareja y de la familia, pero de la vida en general. Porque en realidad, esto que te he dicho que nosotros como pareja estábamos bien, lo pongo entre comillas porque no era cierto, o sea, no es que nos sentíamos bien, pero claro, los conflictos de familia afectaban a la pareja. Es muy difícil separarlo todo. Porque todo está unido. Claro, todo está unido, entonces en realidad tuvimos que trabajar también cosas como pareja. Porque también había como un desequilibrio a lo mejor. Sí, mucho. ¿En qué se veía ese desequilibrio? Yo creo que por las 2 partes, es decir, esta desconexión que te he comentado, que a lo mejor tenía más mi marido de
de no darse cuenta de las necesidades de los demás y por mi parte una sobrecarga de querer hacerlo todo yo y no dejar espacio a que se hicieran las cosas de otra manera. Entonces yo también estaba desequilibrada porque me estaba sobrecargando cosas que a lo mejor no me tocaban. Porque a lo mejor tampoco querías delegar, has aprendido a lo mejor... Sara me ayudó muchísimo a ver eso, pero muchísimo, a ayudar a priorizarme a mí misma. Esto aún sí. Y delegar, ¿en qué más cosas te enseñó Sara? Claro, pues a raíz de centrarme, bueno, de poner la mirada otra vez en mí misma, en mis necesidades y en priorizarme a mí, pues entonces pude empezar a como encajar el resto de piezas y con esa mirada amorosa, ¿no?, que yo te estaba explicando, que te decía que pues ver a mi marido de otra manera, a mis hijos también. Lo que pasa es que con los hijos es más fácil tener una mirada amorosa en un determinado momento, ¿no? Pero con mi pareja a mí me resultaba muy difícil en ese momento de tensión y de agobio y de todas las tareas juntas. Entonces, al empezar a ver que él no lo hacía desde la mala intención, sino que pues también le faltaban herramientas, igual que a mí me faltaban por el otro lado, pues aprendí a suavizar un poco todo, a que el engranaje fuera más suave, a no tomarme las cosas mal, a que todo se tenía que pactar. Esto fue un gran aprendizaje que Sara nos ha dejado. Claro, yo a lo mejor funciono de una manera que doy las cosas por supuesto y mi marido necesita pactarlo todo, bueno, tenerlo todo programado. Entonces, claro, no nos habíamos dado cuenta que habíamos dejado el libre albedrío y al no pactar las cosas, pues quedaban muchos flecos. Entonces empezamos como a pactarlo todo. Y eso a mí me costó mucho. Ahora a lo mejor suena muy obvio, pero si no estás acostumbrado a que todo quede escrito, cada cosita, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo muy claro que le voy a hacer la comida a mis hijos y después la merienda. Pero él lo necesitaba así, entonces lo empezamos a hacer así y se empezó a producir un cambio. Claro, porque cuando tú ves todo sobre la mesa, ¿no?, todas las actividades que tenéis, todas las obligaciones, a veces se ve incluso el desequilibrio que existe. Bueno, vinimos aquí en un momento, yo creo que yo tenía tal saturación que solo veía lo negativo. Todo era negativo. Claro, yo pensaba, ¿cómo puede ser si yo quería tener hijos y era mi deseo y ahora los he tenido y estoy tan cansada, nada me sale bien, todos son conflictos, mi marido pasa de mis hijos, todo lo tengo que hacer yo. Entonces era como, sí, estaba como en un momento de solo ver los retos que tenía, que ahora digo retos, pero en ese momento pues, para mí eran problemas, ¿no? Y pude empezar a cambiar la mirada. Y después de haber hecho terapia individual, me comentaste, sí, terapia de pareja. Sí. ¿También habéis hecho terapia de familia? Sí. Vamos, que todas las terapias. Hemos venido todos. Todos. Pues después de todo este proceso de aprendizaje, de estar en uno mismo y de querer solucionar los problemas, ¿qué es lo que ahora, en qué momento estás ahora, después de haber venido a las consultas de Sara? Claro, es que esto que te he explicado fue una primera fase. Después ha habido como muchas fases. Entonces, como te decía, yo creo que Sara aquí plantó unas semillas que en ese momento quedaron ahí, stand-by, y que luego hemos seguido trabajando, que es como a través de esta mirada amorosa, pues como una conexión más espiritual con la vida, la familia, con todo. Y esto nos ha ayudado muchísimo. Esto ha sido un cambio para nosotros espectacular, una evolución muy larga, no ha sido del día a la mañana, pero las personas que éramos antes y las que somos ahora no tiene nada que ver. El otro día lo hablábamos, o sea, cuando nosotros tuvimos bueno, mis dos primeros hijos se llevan un año, ya te lo he dicho, el segundo nació con una discapacidad gravísima, inesperada, fue para nosotros totalmente inesperado todo, éramos jóvenes, no teníamos ninguna preparación para lo que nos pasó, y el otro día hablábamos mi marido y yo y decíamos que poca conciencia teníamos en ese momento, es decir, que poco preparados estábamos para lo que nos pasó, pero no preparados a nivel, cuando hablamos de preparados en un plano terrenal, no sé cómo decirlo, es decir, qué conciencia más poco preparada teníamos de la maternidad, de la paternidad, de la discapacidad, de los retos, de los aprendizajes, qué perdidos estábamos. Y ahora no significa que lo sepamos todo, ni mucho menos, pero nuestro grado de conciencia ha aumentado, no sé, o sea, exponencialmente. Y además has dicho la palabra perdidos. Es como que Sara
os ha acompañado en ese proceso, ¿no? de abrir la conciencia, de daros cuenta de todos estos temas que me estás comentando. Sí, muchísimo. Aunque ella lo hacía de manera muy sutil y los mensajes iban quedando, pero en ese momento no los entendíamos todos, los hemos ido entendiendo como después. Y entonces se ha abierto como un camino enorme. Siempre lo decimos en broma en casa, sin Sara, nosotros no. Yo dudo que mi marido y yo estuviéramos juntos. Yo no sé cuántas veces he venido ya aquí. Bueno, la primera vez que vine, que te he dicho, Sara, que le dije a Sara, tengo una depresión, y le expliqué como nuestra historia de pareja, y es que no hizo falta que le explicara nada. Yo volví porque dije, es que esta chica me conocía antes o algo. Porque lo pilló todo al momento, o sea, fue increíble. La conexión que yo sentí de que no hace falta que le explicara las cosas, me entendía enseguida. Es muy rápida, bueno, al menos conmigo me entiende súper rápido. Yo me quería separar, o sea, yo era que no, que yo a mi marido le tiro las maletas por la ventana, ¿sabes? Y entonces Sara muchas veces me ha dicho, clínicamente yo no te puedo recomendar una separación, tú haz lo que quieras, siempre desde el respeto, y siempre me hace replantearme las cosas, y esto, bueno, ha pasado varias veces. Y entonces hemos venido aquí como pareja y después vemos que, bueno, que tenía solución. Violeta, ¿me puedes explicar cómo ha ido la terapia con tu hijo mayor? Mi hijo tiene ahora 9 años, entonces él desde pequeñito, porque mi hijo mayor está diagnosticado con TDAH leve, el mediano tiene una discapacidad, como ya te he dicho antes, importante, ¿vale? Un grado de discapacidad importante. Entonces, claro, al llevarse un año han sido prácticamente como gemelos, es decir, que han crecido juntos. Entonces, mi hijo mayor, siempre estuvimos muy atentos que el pequeño, que aunque son prácticamente iguales, no le hiciera sombra, que es casi inevitable, ¿no? Que una gran discapacidad pues necesita mucho cuidado, mucho apoyo, tal. Siempre hemos intentado apoyar a los dos. Entonces, desde pequeñito él ha ido a terapia, o sea, desde los 3 años mi hijo hace terapia. Y entonces, ahora que tiene 9 años, se le presentó como un estado de ansiedad. De ansiedad cuando papá o mamá se iban, sobre todo yo, bueno, entraba en un estado crítico, o sea, no se podía quedar con nadie más. Desde pequeño se ha quedado porque su hermano estuvo en la UCI desde que nació, entonces desde muy pequeñito se ha tenido que ir quedando épocas con familiares, siempre con familiares. Entonces, está muy acostumbrado a quedarse con familiares, épocas cortitas, días, porque su hermano estaba ingresado en el hospital, operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, para él, de pronto, no sabemos qué se le despertó, que empezó a tener mucha ansiedad simplemente cuando nos íbamos. Es decir, nos íbamos a hacer un curso de un día y se bloqueaba. O se tenía que quedar a dormir, que se queda muy poquito, pero se tenía que quedar a dormir un día en casa de los abuelos y le daba muchísima ansiedad, no podía dormir, se encontraba mal, al final se acababa durmiendo, pero poco. Entonces era como una dependencia absoluta de nosotros, sobre todo de mí, pero también del papá. Y entonces dijimos, necesitamos un cambio de terapeuta. Es decir, la terapia le ha ido muy bien, pero le ha ayudado hasta un punto. Y ahora es como necesitamos profundizar más y pensamos, ya está, que venga Sara. Y efectivamente vino aquí y Sara, con esta mirada más profunda, pues descubrió cosas que no sabíamos. Que era, bueno, que todo le venía bueno, primero de una mirada que él le ponía a la vida, ¿no? Que eso, como todo, pero que no es tan fácil trabajarlo eso. Y después, pues, de unos sentimientos que tenía él atascados respecto a la familia, ¿no? A mamá y a papá. Y bueno, pues fue como bastante revelador saber eso. ¿Utilizasteis algún método en concreto? ¿O alguna...? Bueno, Sara tiene muchas técnicas y utilizamos varias de ellas. Algunas más ordinarias, como que Ibai se exprese y a través de preguntas pues él le va explicando estos sentimientos y le va como cuestionando estos sentimientos que al final se los ha creado él, no forman parte de la realidad, ¿vale? Estaban como creados por él y se había como atascado en su mente estos pensamientos y sentimientos. Y después a algunas cosas alternativas como las barras de Access, que es una terapia alternativa que ahora todos conocemos, que son ya como desbloqueos más a nivel inconsciente. Y entonces pues ha habido una mejora importante. Bueno, la ansiedad se ha ido, la ansiedad, ataques de pánico, por decirlo así, tampoco eran extremos, pero sí, él no se encontraba bien. Eso ha desaparecido y entonces pues seguimos viniendo aquí para trabajar
esta separación que aún le cuesta, aunque ya no se le manifiesta de manera tan extrema. Y después pues ir trabajando por etapas. A él le cuesta mucho dormir sin nosotros y bueno, unas etapas que estamos cumpliendo. Has hablado de las barras, que también Sí, barras de Access. que también es para niños, es decir, es para todas las edades. Sí. Esta técnica. Sí, no tiene ninguna contraindicación. ¿Y en qué ha cambiado desde que está haciendo o ha hecho las barras? Bueno, primero que yo también he hecho el curso, entonces yo las hago. Entonces lo aplicamos a toda la familia. El primero que recibió barras fue mi hijo mediano, que es el que tiene una discapacidad grave. Porque primero nos hablaron de las barras a través de él. Y entonces lo probamos y vimos que durante un tiempo hizo una mejora muy importante. ¿En qué mejoró? Pues él, como tiene autismo, entre las discapacidades que tiene, una es autismo, y entonces tiene como mucha rigidez, muchos encalles con algunas cosas, muchos bucles, muchas acciones repetitivas, ¿vale? Que necesita hacer continuamente. Y entonces fluyó mucho más, o sea, se desencalló mucho. Y después también tiene como que conductualmente tiene muchísimo, desafía mucho siempre a todo el mundo. Tiende a desafiar pues para ser el centro de atención o para poderse relacionar con los demás, como no sabe, pues lo hace a través de un desafío continuo, ¿no? Si tú le dices no cruces la carretera, pues intentará ponerse lo más cerca de la carretera, para que me entiendas. Todo lo contrario. Sí, todo lo contrario, y así continuamente, lo cual es bastante duro. Bueno, entonces también mejoró mucho en la conducta. Y entonces dijimos, ostras, y lo aplicamos también con Ibai. Después yo me formé en barras para poderlo también trabajar con toda la familia, porque otra cosa que no os he explicado es que durante todo este proceso hubo una sospecha que yo compartía 100% de que mi marido también tenía autismo, rasgos autistas, Asperger concretamente, muy funcional, o sea, es decir, si no lo conoces profundamente no vas a pensarlo. Pero entonces, bueno, también iniciamos el proceso de diagnóstico, que para mí también fue un antes y un después muy importante. Porque poderle poner palabras, es decir, me da igual el diagnóstico, pero que se confirmaran cosas que yo veía que se salían como de lo ordinario. Y también para mi marido poder ver que la manera que él tenía de ver el mundo, de pensar, de actuar, pues realmente era diferente. Bueno, diferente, ya me entendéis, ¿eh? O sea, no ordinaria o no neurotípica, neuroatípica. Nos ha ayudado muchísimo, porque él entonces se da cuenta de que lo que está haciendo, yo me doy cuenta de que yo soy neurotípica y entonces me descuadra lo que él hace, y él se da cuenta de que no lo es y que a él también le descuadra lo que yo hago. Entonces, que estábamos viendo el mundo desde perspectivas muy diferentes, que todas las personas lo ven diferente, pero en el caso de un autismo, total, que también estamos en proceso de diagnóstico, que prácticamente se está a punto de confirmar que tiene Asperger. Entonces, también le hago barras a él, bueno, y a mí misma, ¿eh? Y en cada persona produce cambios diferentes. Yo creo que lo tienes que vivir para saber el qué. En mí se producen pocos cambios, por ejemplo, con las barras, y en mi marido y en mi hijo mucho más. Pero todo también ha sido un poco conoceros y saber de qué vienen las cosas, ¿no? Los problemas. Es decir, conocerse a sí mismo es muy importante, y ponerle nombre a lo que no funciona, o detectarlo al menos. Claro, por eso cuando te digo que pienso en nosotros antes y pienso qué poco conscientes éramos y que nos veo como autómatas, porque no mirábamos en nuestro interior tampoco. No sé, era como solo ir funcionando sin ya está. ¿Cuáles serían las diferencias de tu familia, la que es ahora, a cómo era antes? ¿En qué es lo que más ha cambiado? No sé cómo explicártelo, porque yo pienso en nosotros antes y hacíamos lo que podíamos, ¿eh? Pero nos veo como autómatas, no sé, es decir, o sea, íbamos haciendo y no nos planteábamos nada. Y ahora, que seguro de aquí a 10 años te vuelvo a decir que bueno, las etapas claro, van que hemos cambiando. seguido creciendo, pero todos son actos conscientes. Bueno, todo no. ¿De todos? ¿Los 4? Bueno, claro, los 5. mi hijo mayor Claro, tiene mucho de esto, que es el que más comprende. Claro, o sea, todos estos temas los tiene bastante integrados, y entonces muchos temas espirituales
para él son la cotidianidad, sin ser nada raro o sea, cosas muy básicas, simplemente niveles de conciencia más altos. Y bueno, pues entonces todo el sistema ha cambiado. ¿Cómo os habéis trabajado todo? Sí, cómo nos hablamos, cómo nos miramos, cómo nos sentimos y nos seguimos enfadando. Yo me sigo enfadando mucho con mi marido y él se sigue desconectando, pero cuando a los dos nos pasan estas cosas, que sería como nuestro talón de Aquiles, ¿no? Su desconexión y mi enfado, mi ira, volvemos más rápido a la mirada amorosa. Que es también lo que has aprendido con Sara, ¿no? A ver la vida desde ese punto, desde el amor. Sí, y desde que todo es un aprendizaje. Es decir, que he tenido que trabajar mucho para la carga que yo sentía con mis hijos, que son como de alta complejidad, por decirlo así, pues verlos como maestros, que esto nos lo decía siempre Sara, ¿no? Y se quedaba como ahí, y ahora pues yo creo que ahora entiendo lo que nos quería decir. Tú cuando te hablaban de terapia o de como a Sara, ¿qué es lo que tú pensabas? ¿Pensabas que ibas a encontrar todo esto aquí? Claro, yo había hecho otras veces terapia, pero había tenido sensaciones diferentes. Es decir, yo iba allí, hablaba y yo pensaba, muchas veces salía y pensaba, es que yo creo que hackeo la terapia, porque le explico lo que quiero y no funciona. Claro, bueno, no se puede decir que no funciona porque todo el mundo te ayuda en algo, ¿no? Claro que se produjeron cambios, pero no era este nivel de conexión, o sea, no era... Es decir, es difícil engañar a Sara, no sé cómo decírtelo. A otro no nivel. Es que nadie la quiera engañar, Claro, no. pero es como... Te entiende tan rápido que no... Bueno, que lo ve todo, no sé cómo decirlo, lo ve todo. Porque a lo mejor es algo como más holístico, ¿no? Sí, claro, algo más profundo, que no son los platos, o la lavadora, o las horas de cada uno, que también nos ha ayudado con eso, también nos dio herramientas prácticas. En un primer momento fue todo muy práctico, y después yo creo que cuando lo práctico estaba un poco ese fueguito apagado, si es que se apaga alguna vez, pues después pudimos pasar como a un segundo nivel. A como más profundo, ¿no? Sí. A vuestro interior. Sí, que para mí ha sido lo que realmente me ha cambiado la vida. Porque también cada uno llevamos mochilas que seguramente también son temas que se pueden tratar. Es decir, no solamente cuando vienes con una cosa puntual, sino lo que nosotros vamos trayendo cada uno, ¿no? Bueno, es que la mochila también la hemos trabajado, ¿eh? Que también trabajado todo. Sí. Sí, sí. No, y seguimos haciéndolo.